porque un ciudadano informado toma mejores decisiones. Y con Dari Carolina Contreras vamos a hablar acerca de qué hacer cuando ocurre un accidente laboral. Y es que ella es licenciada en Administración de Recursos Humanos, consultor laboral, especialista en gestión de seguridad y salud laboral. También es coordinadora de la Comisión Laboral de la Cámara Venezolana de Fabricantes de Juguetes, Deportes y Recreación. Es miembro de la Junta Directiva del Comité Técnico de Normalización de Calidad, CT 48 Juguetes, y miembro de la Comisión Laboral de Conindustria. Y entonces, pues, a veces no estamos informados de que o cometemos errores porque en medio de la emergencia ocurren cosas, pues trabajamos, somos seres humanos que estamos involucrados en las distintas empresas que además tienen diferentes riesgos, porque entiendo que esto del riesgo laboral también está tipificado en la ley y seguramente hay algunas diferencias en esto, pero vamos a dejar que sea Dari Contreras quien nos los diga. Bueno, los invito a seguirla en su Instagram, @Dari Contreras Laboral, Dari con Y. ¿Cómo estás, Dari? Bienvenida. Hola, buenos días. ¿Cómo están todos los que nos escuchan? Qué gusto saludarles. Muchas gracias por la invitación. Me siento bastante feliz. Bueno, sí, en efecto, tienes muchísima razón. Una de las cosas más importantes es que cuando un accidente ocurre, pues no tenemos, como se dice, conciencia del accidente. Pues, sí. O sea, es algo que ocurre de manera inesperada, de manera fortuita. No es como que vamos a planificar que este tipo de situaciones ocurra. Por eso es tan importante el trabajo de prevención, María, que hay que hacer en torno a esto, desarrollar protocolos adecuados, tener los registros. Un básico es tener el trabajador registrado en el Seguro Social, sobre todo a nivel de empresas, porque es parte de lo que hay que hacer en cuanto a la declaración del accidente, en cuanto a la suspensión de la relación de trabajo que origina una incapacidad por accidente laboral. Claro. Okay. Sí, adelante, dime, María. Sí, un poco para identificar cuando se trata de un accidente laboral, porque pues la empresa, el empleado trabaja, pero en un horario. Entonces, ¿desde cuándo puede considerarse un accidente laboral? Bueno, lo primero que debemos es identificar cuáles son los factores que deben ser incluyentes en el análisis de un accidente para determinar que sea laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que todos deben existir en conjunto para que esto se dé. Uno de ellos es que exista una lesión funcional. Si no hay una lesión funcional, entonces no se cumpliría con que sea un accidente laboral. Sería algo menor. Otro factor que debe ser muy importante es que esto se genere por hecho u ocasión de trabajo. ¿Qué quiere decir? Yo estaba trabajando, yo iba a trabajar, yo venía de trabajar y me ocurrió el accidente. Entonces, María, como por darte un ejemplo, a veces las personas en el trayecto de su casa al trabajo tienen los denominados accidentes en ruta, ¿verdad? Y eso forma parte. Eso es un accidente laboral. Lo que pasa es que a veces le tenemos mucho miedo a la definición de accidente laboral. Exacto. Incluso muchas empresas ni siquiera declaran ese tipo de accidentes por miedo. O sea, y yo diría que es un poco de ignorancia y de falta de información, de buena asesoría. ¿Por qué? Porque no todos los accidentes laborales se generan por negligencia de la empresa. No todos los accidentes laborales son responsabilidad del patrono. Por ejemplo, en el caso de un accidente en el trayecto, ¿cómo un patrono una empresa puede controlar los riesgos exógenos sociales vinculados a la conducta social, vinculados a que alguien te atropelle, te robe, te tropiece? A la condición de la vía. Es correcto. Ese tipo de riesgos se llaman riesgos exógenos sociales, que son a los que nos vemos expuestos
cuando tenemos interacción con la sociedad, con factores externos, ¿no? Sí. Entonces, dicho esto, te puedo decir que es distinto el nivel de responsabilidad que se puede tener en un accidente en la ruta o en el trayecto, ¿verdad? A que, por ejemplo, imagínate tú, que la emisora de radio te envía a hacer una entrevista en un lugar distinto a tu lugar de trabajo. Okay. O sea, no en la emisora, sino que te dicen, vamos a enviarte como corresponsal a lechería, a que hagas un reportaje, ¿cierto? Entonces, resulta que en el trayecto o cuando estás haciendo el reportaje, se da una situación de este tipo. En ese caso también es un accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque a pesar de que puede que no estés en tu horario, puede que no estés en tu centro de trabajo, tú estabas en esa locación por ocasión de trabajo, porque tu trabajo te llevó a eso. ¿Me explico? Sí. Ahora, para entender estas definiciones te llevo también un caso, porque puede ser que un empleado padezca de problemas del corazón, de tensión, de azúcar alta, y entonces pueda ocurrir incluso hasta una situación durante las horas de trabajo o incluso hasta la muerte. ¿Qué pasa allí y cuál sería la responsabilidad? Porque quizás es una enfermedad particular del empleado. Te explico. Hay algo que se llama responsabilidad por agravamiento. ¿Qué es lo que pasa? Esto ya no sería un accidente, esto ya viene dado como enfermedades, ¿verdad? Okay. Habría que hacer unos exámenes antes para aclarar esto y definir los riesgos, o sea, ¿cómo se califica esto? Te comento, existe todo un mundo y de hecho un protocolo que está enmarcado en la NT 02-2008, que es la norma técnica de declaración de enfermedades ocupacionales, donde se tipifican todas las enfermedades que tienen en este país carácter ocupacional, que son originadas por origen de la interacción entre la exposición y el trabajo, ¿no? La exposición del individuo. Ahora bien, dicho esto, debo decir que la ley tipifica que las empresas son no solo responsables por causar enfermedades de origen ocupacional, sino por las patologías existentes en el individuo. Como tú mencionabas, una persona con hipertensión, ¿verdad? Entonces, si el puesto de trabajo de algún modo agrava esta condición, la empresa tiene un grave responsabilidad y negligencia sobre esto. Por eso es que es tan importante que al inicio de la relación de trabajo y en los momentos que la norma, que la ley lo estipula, las empresas realicen las evaluaciones médicas preventivas. ¿Por qué? Porque da información suficiente al sistema de seguridad y salud laboral para que esta persona esté adecuado el puesto de trabajo a su condición. ¿Me explico? Exacto. Yo estuve... Claro, pero de acuerdo en el campo en el que se desarrolle la empresa, porque si es una empresa de desarrollo de alto riesgo, pues quizás entonces si hay una patología, esta persona no debería ser empleada. Por supuesto. Según mi criterio, si la empresa... Mira, si una empresa es responsable por el agravamiento de una patología, te voy a poner un ejemplo muy sencillo, vamos a verlo desde este punto de vista. Una empresa contrata a un almacenista, ¿no? Tenemos grandes almacenes. Entonces, este almacenista, digamos que tiene unos 40, 45, 50 años y tiene toda la espalda llena de hernias. Entonces, cuando te hacen las evaluaciones médicas para cargo de almacén, el médico te dice, mira, esta persona no está, tiene limitaciones para el cargo, esta persona no puede ejercer este cargo porque va en contra de su salud, poder cargar peso, poder mover cargas, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo recomendable? No contratar a la persona, porque entonces tú vas a exponer la salud, vas a agravar la salud de este trabajador por el proceso de trabajo. Si tienes otra vacante donde su experiencia y conocimiento les sirva a la empresa, lo ideal sería contratarlo en otra vacante. De no ser así, es preferible contratar a alguien que no tenga este tipo de patología. Hay mira gente tú que esto es discriminación. Mira Yo tú considero que es cuidar la salud. Claro, así es. Mira tú qué complicado es esto, que entonces de querer conversar acerca de accidentes laborales, no todo es accidente laboral, pero sí hay en todo una participación de la empresa y esa relación de la empresa y el trabajador. Y entonces yo aquí llamo la atención y
incluso hasta ofrezco los servicios de Dari porque de verdad es importante tener una asesoría para llevar adelante esto. A veces no tener la asesoría le puede salir aún más costoso y tomar algunas responsabilidades que no debería la empresa. Así que yo te agradezco, Dari, por esta asesoría. Te vamos a seguir contactando para esto y otros temas porque me encantaría entonces tener así como que una ruta de acción, un paso a paso de qué hacer entonces ante un accidente laboral. Pero el tiempo es inclemente en radio y no podemos avanzar en eso, pero lo podemos hacer en otra oportunidad. Muchísimas gracias a Dari Carolina Contreras, licenciada en Administración de Recursos Humanos, consultor laboral, especialista en gestión de la seguridad y la salud. Síganla en sus redes sociales, @Dari Contreras Laboral, Dari con Y.